Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Bendecidos y muy bien. Gracias a la presencia de Dios. Y si ustedes piensan que no se sienten bien, que no se encuentran bien, pues hay un Dios que te puede ayudar, que nos puede ayudar para que te puedas sentir bien. No todo el tiempo en el caminar del cristiano, pues a veces creemos que todo es alegría, que todo es gozo, ¿verdad? Pero pues la palabra de Dios dice que tú y yo podemos tener paz en medio de la tormenta. Tú y yo podemos tener tranquilidad, tú y yo podemos ser bendecidos en medio de la tormenta. Para la honra y gloria de Dios, hoy vamos a hablar de un tema de eso, de cómo ser bendecido, de cómo Dios me puede prosperar, de cómo Dios me puede ayudar, de cómo Dios puede estar ayudándome en todo tiempo y en todo momento. Y es bien sencillo esto que les voy a decir. Simple y sencillamente tienes que tener la presencia de Dios en tu casa, que es el título de esta noche. Vamos a hablar 10 minutos, 15 minutos, cuando mucho, de un tema muy cortito, un tema para que nos quede bien claro, de que Dios tiene que estar en tu casa, Dios tiene que estar en mi casa para poder ser bendecidos. Tengo que abrir las puertas al Señor de mi casa para que entre. Voy a leer una parte de la escritura que se encuentra en 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 y 11. Dice así: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Bien, dice aquí, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová. Bueno, pues ¿de dónde la traía? ¿Dónde estaba? No. Vamos a leer en 1 Crónicas capítulo 13, versículo 1, así rapidito, donde dice así, que David propone trasladar el arca a Jerusalén, porque el arca del pacto, acuérdense que pues no estaba en Jerusalén en aquel tiempo. Dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Desde el tiempo de Saúl la teníamos olvidada, no habíamos hecho caso de ella. No. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿No? ¿Por qué? Porque no estaba ahí, no estaba en Jerusalén, y David quería que traerla a Jerusalén. Y ya que vimos eso de por qué estaba allá, por qué el arca estaba allá, en un tiempo el arca se la habían llevado los filisteos, porque en aquel tiempo habían llevado el arca, que la misma presencia de Dios le habían llevado a la guerra para ganarle contra los filisteos. En eso los filisteos la agarran, empiezan la guerra, y los filisteos ganan esa batalla, agarran el arca y se la llevan. Fue cuando, en esa historia, fue cuando el Dios de los filisteos se inclina y le mocha los brazos, que es de piedra, ¿no? Y lo ven inclinado. Le salen tumores a los filisteos, y los filisteos, y ¿sabes qué? Llévate el arca de aquí, llévensela. Y se la llevaron, ¿no? Y de entonces estaba olvidada el arca. Para entonces, si mal no recuerdo, ¿no? Así pasó. Para entonces, David, ¿sabes qué? Hay que traer el arca a Jerusalén. Y volviendo a 2 Samuel, que ya vimos esta historia, dice que en el capítulo 2,
de capítulo 6, versículo 2 de Samuel dice: y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Primera cosa, acá nos lee aquí en los resúmenes que tiene mi Biblia, nos habla donde en el capítulo 6, versículo, dice carro nuevo. Ahí hay algo muy interesante. Los filisteos habían usado un carro para transportar el arca. ¿Okay? Está en primera de Samuel capítulo 6, versículo 7. Pero la ley del Antiguo Testamento especificaba que el arca sagrada debía ser llevada por los hijos de Coat, usando las varas prescritas. O sea, era en medio de unos anillos, era un arca y metían unas varas, y las varas se llevaban aquí cargando por los sacerdotes, ¿no? En eso que dice la palabra es que por la temeridad, pues murió Usa. Dice, no importa cuán inocente se hiciera, tocar el arca era una infracción directa de la ley de Dios y tenía que resultar en muerte. Esto era en medio de preservar el sentido de la santidad de Dios y el temor de acercarse a Él sin una preparación adecuada. ¿Por qué? Porque te tenías que preparar, santificar. Los sacerdotes, si llevaban pecado, caían muertos delante de la presencia de Dios, porque el arca representaba la presencia misma de Dios Todopoderoso. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios aquí: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo David a llevar a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Aquí pues David no dijo, ¿sabes qué? Llévenla a la casa de él. La llevaron para la honra y gloria de Dios. Y por ser obediente, Obed-Edom, ¿ustedes creen que Obed-Edom no tenía miedo? Haber dicho, oye, mató a uno, ¿y por qué la trajeron a mi casa? Pero Obed-Edom fue obediente ante un mandamiento del rey David. Y fue valiente también, ¿ok? Gracias a que fue valiente, Obed-Edom fue obediente y recibió la misma presencia de Dios en su casa. En automático, Dios lo bendijo a él y a toda su casa. Y hay una promesa aquí que me hace recordar en el Nuevo Testamento, que está en Mateo está en Hechos 16:31, y dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, cree que la presencia de Dios, al estar en tu casa, Dios te va a ayudar a ti y a todos los que habiten ahí. ¿Por qué? Porque porque la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo que está ahí en tu casa, te va a bendecir, te va a ayudar, te va a prosperar. Que aclaro, no todo es prosperidad, pero aún así Dios te va a prosperar en base a la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Él así lo quiere. Obed-Edom ni siquiera le dijo a David, tráigame la presencia de Dios para mi casa, ni dijo, tráigame el arca para acá, sino David dijo, llevemos la casa hacia allá, llevemos el arca a la casa.
Y por eso, por abrirle las puertas al arca del pacto, a la misma presencia de Dios, en automático empezó a bendecirlo. Pero, además de eso, fue valiente, ¿no? Obed-edom, que se habla poco en la escritura, pero Obed-edom fue un hombre valiente. ¿Por qué? Porque, oiga, no era cualquier cosa tener la presencia de Dios ahí. Debió haber tenido miedo Obed-edom, porque tantas historias que se oían de él, y hace poquito se murió Usa, porque nada más porque la tentó. Obed-edom fue valiente. ¿Y qué creen que pasan con los valientes? Dice en Mateo capítulo 11 versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los valientes son los que arrebatarán el reino de los cielos, no los cobardes. Aquellos que van contra el mundo son los que van a arrebatar el reino de los cielos, son los que van a estar allá con el Dios Todopoderoso. Aquel que le diga no al mundo, aquel que le diga no al alcoholismo, no a la fornicación, no a la mentira, no al adulterio, no a la borrachera, todos esos son los valientes que arrebatan el reino de los cielos. Son aquellos que dicen sí a la presencia de Dios, sí en mi casa como Obed-edom, sí a la presencia de Dios como Obed-edom, sí quiero que mi casa sea bendecida, así como lo hizo Obed-edom. Quiero que todo aquí haya paz y tranquilidad. Hazlo como Obed-edom. Sé obediente a la palabra de Dios. Escudriña en esa escritura y ahí va a decir cómo recibir la presencia de Dios en tu casa, en mi casa. Y ahí, así es como vamos a ser bendecidos. No hizo absolutamente nada Obed-edom. Lo recibió y en automático lo hizo. ¿Por qué? Porque así es Dios. Porque Él quiere bendecirte. Porque Él es misericordioso. Porque Él es bondadoso. Porque Él es bueno. Por amor a su nombre, dice la palabra de Dios. Lo voy a hacer por amor a mi nombre. Porque Él así lo quiere. Gloria a Dios por Él. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no glorificar su nombre? Dio la vida de su único Hijo amado para que tú y yo tuviéramos salvación y no tuviéramos condenación. Gracias a Dios por eso. Y ahí no queda la historia. Dice a continuación también que fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Gloria a Dios. O sea, iba gozoso. Allá está la bendición. Yo quiero esa bendición. Voy por el arca y me la traigo. Ahora, ¿qué creen? Una buena noticia para ti. Ahorita el Dios Todopoderoso puede estar en mi casa, puede estar en tu casa, en la casa de tus padres, de tus hermanos, de tus familiares, donde sea puede estar la presencia de Dios. Para que Dios te siga ayudando, te siga bendiciendo, para que tengas esa paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Para que Dios ahí te esté ayudando, gloria a Dios. Qué bonito. ¿Quieres ser salvo tú y tu casa? Pues ten a la presencia de Dios en tu casa. Ya ni siquiera es físico. Antes se representaba el arca del pacto en la casa, en aquel templo hermoso que tenía el Dios Todopoderoso. Ahora no. Ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Invita a Dios a tu casa. Abre las puertas a Dios en tu casa para que seas bendecido, para que tengas la presencia de Dios en tu casa y todo lo que hagas te salga bien. Pero esfuérzate y sé valiente. Esa es la clave. Esfuérzate y sé valiente y sé obediente como Obed-edom. Hay que seguir el ejemplo de Obed-edom, hermanos, amigos, familiares. Una muy, muy bonita historia que a mí en lo personal me gustó mucho. Él lo único que hizo fue: está bien, David, tráeme el arca para acá. Aún así con temor, no sé, con valentía,
la recibo, y 3 meses estuvo y 3 meses lo bendijo. Y no nomás lo bendijo ahí, siguió bendiciéndolo. Hizo muchas cosas después, porque dice aquí que Obed-Edom es mencionado como un levita en Crónicas, en varias partes de Crónicas. Aquí vamos a leer en Crónicas, más adelante, de Obed-Edom, donde lo mencionan mucho. Lo mencionan en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 17 al 25, capítulo 16, versículo 5, capítulo 38 y muchos más. O sea que cayó gracia en los ojos de Dios Obed-Edom. Y Obed-Edom prosperó gracias a la presencia de Dios en su casa. Él y toda su familia fueron buenos. Bien, pues mi deseo es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hay que seguir leyendo la palabra de Dios, que ahí encontraremos cosas, historias muy bonitas para sabiduría tuya, sabiduría mía, y para que Dios nos prospere. Amén, mi deseo es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda que Cristo te ama y yo también. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga.